Muy buenos días. Los saludamos con mucho cariño, confiando en Dios que se encuentren bien. En esta mañana alabamos el nombre del Señor y agradecemos que ustedes estén con nosotros en los próximos minutos para exaltar el nombre de nuestro Señor a través de la exposición de su palabra. El Salmo 72 dice: bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Gracias, Padre. Eso anhelamos en nuestro corazón, eso esperamos, que toda la tierra se llene de tu gloria. Hoy, en donde a lo largo y ancho del mundo celebramos y exaltamos el nombre tuyo, de tu Hijo, de tu Espíritu Santo, nos ponemos delante de ti, rindiendo nuestras vidas a tu voluntad, a tu majestad, a tu poder y a tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días otra vez. Estamos aquí con un nuevo mensaje de la palabra. Confiamos que usted nos esté viendo en sus casas. Meditaba a lo largo de esta semana en la gran cantidad de desinformación que hay en el mundo, no solamente en los medios de comunicación y en los medios masivos, plataformas como Twitter y Instagram y otras que la gente utiliza para comunicarse. No solamente que es alarmante, es una crisis de cosas que se oyen, se mencionan y la gente las toma como verdad, incluyendo en las iglesias. Hoy en día es complicado oír un mensaje que esté teológica, confesional y bíblicamente estructurado. Usted es bendecido si está en una iglesia así. La mayoría, o no diría la mayoría, pero una gran parte de ministerios de iglesias están llenos de personas que se autotitulan profetas, apóstoles y tratan de coger un versículo y hacer que diga lo que ellos quieren. Para muchos, la palabra de Dios, la Biblia, se reduce a un libro de recompensas por tener un buen comportamiento. Y hoy en día es como que si nuestros valores espirituales fueran medidos a base de nuestra capacidad para ser obedientes y mantenernos lejos de desobediencia delante de Dios. La verdad es que estos conceptos incorrectos necesitan ser confrontados y desafiados, y esta mañana vamos a hacer eso a través de un pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, carta que nosotros hemos venido estudiando en las últimas 3-4 semanas y que en este domingo lo continuaremos haciendo. Este pasaje de Pedro nos da sabiduría del cielo acerca no de nuestros propios esfuerzos y de lo que nosotros podemos hacer para ganarnos recompensas de Dios, sino que nos ayuda a entender cómo de verdad trabaja la bondad, la gracia, la compasión y la misericordia de Dios. Desde luego que obediencia a la palabra nos mantiene en el camino correcto, pero también es cierto que cuando obedecemos la palabra hay muchas otras bendiciones que llegan a nuestras vidas también, que no deben de ser ignoradas. Espero que usted esté conmigo. Desde el nacimiento de la iglesia, creyentes a lo largo de todo el mundo han venido recitando liturgias que nosotros conocemos con el nombre de credos. De ahí que el título del mensaje es ese: lo que creemos. Creemos en lo que es cierto, creemos en la verdad, no creemos en desinformación, no creemos en lo que cualquier persona viene y nos dice. Incluso no creemos en lo que una persona trata de decir que un versículo de la Biblia dice. No, creemos lo que debe de ser, lo que ha sido escrito y explicado ampliamente en la palabra de Dios. Y estos credos, cuando declaramos las palabras que se encuentran en estas confesiones o documentos, reafirmamos nuestra confianza en algunas de las creencias más fundamentales de nuestra fe cristiana. Y uno de esos credos que vienen a mi mente es el credo apostólico, y estoy seguro
casi completamente de que usted, por lo menos en una ocasión en su vida, lo ha leído, lo ha recitado, lo ha declarado el credo apostólico. Y la verdad es que verdades teológicas como estas que se encuentran en el credo apostólico no solamente nos ayudan a reafirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo, sino que aunque usted no se haya percatado, no se haya dado cuenta, estas verdades teológicas nos ayudan a fortalecer cuando inevitablemente la vida es dura y nos toca pasar por diferentes pruebas. Pues bien, mencioné el credo apostólico y lo mencioné porque cuando yo era muchacho, en la escuela que asistía, lo teníamos que declarar constantemente. Y había dos declaraciones que siempre me llamaban la atención. Por ejemplo, una de ellas era, creo en la Santa Iglesia Católica. Y me tomó años en entender lo que era el significado de la palabra católica. Ahora entiendo que lo que esa palabra significa es universal, queriendo decir que yo creo en la Iglesia de Jesucristo esparcida universalmente a través de todos los creyentes. Otra declaración del credo apostólico que siempre me provocaba curiosidad y no la entendía era cuando dice que el Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Pues el credo dice esto, y todos los credos y confesiones son compendios de pasajes bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios. Por lo tanto, el credo apostólico dice eso, y eso es precisamente lo que se encuentra en este pasaje que usted ve aquí en la pantalla de 1 Pedro 3, 18 y 22. Exactamente lo que el credo apostólico dice, pero la palabra de Dios es eterna. El credo apostólico fue escrito en el tercer siglo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el credo es extraído de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, para poder entender lo que el credo apostólico dice, esto que le acabo de mencionar, que descendió a los infiernos, y para poder entender el pasaje en cuestión, este que usted ve aquí, de 1 Pedro 3, necesitamos leer cuidadosamente lo que dice antes y después del pasaje. Es decir, tenemos que ir un poco antes del versículo 18 y un poco después del 22. Necesitamos ver el contexto, quiero decir, anterior y el contexto posterior, porque eso nos deja ver de dónde viene el pasaje y hacia dónde va. El hacer eso es una mejor estrategia que aislar un determinado versículo en cuestión y luego tratar de figurar qué es lo que dice. Pues bien, cuando hacemos lo correcto y estudiamos el contexto, nos damos cuenta que el tema de este pasaje que usted ve aquí es el sufrimiento injusto. Sufrimiento injusto. ¿Cómo lo sé? Porque si vamos un versículo antes al 18, el versículo 17, el apóstol Pedro escribe, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí ve? Sufrimiento injusto. El punto central de todo este pasaje de 1 Pedro 3, del 18 al 22, es que las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida en ocasiones después de sufrir brevemente, incluso por haber hecho el bien. No necesariamente ocurren cosas malas cuando uno es tratado injustamente. Dios nos bendice por haber hecho el bien, aunque tengamos que sufrir brevemente. Eso es lo que es el tema central de este pasaje que les acabo de mencionar. Y a estas alturas del pasaje, el Espíritu Santo motiva al apóstol Pedro a mencionar a la mejor persona que ejemplifica esta verdad de sufrimiento injusto, y es el propio Señor Jesucristo. Pues como dice en el versículo que sigue, el 18, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos. Ahora, la bendición que vino a nosotros, producto del sufrimiento injusto del Señor Jesucristo, es nuestra salvación. Y hablando en términos personales, la bendición que el Señor Jesucristo tuvo, personalmente hablando, después de ese sufrimiento injusto,
fue su resurrección, como el propio Pedro lo menciona en el versículo 21, la resurrección de nuestro Señor. Si usted se ha dado cuenta, en este par de versículos que hemos visto, el nombre de Cristo, Jesús, Jesucristo, está por todos lados. ¿Por qué? Porque Él es el centro de la atención aquí. Y eso es algo que necesitamos recordar. Pedro no es el centro de atención, por más que sea el apóstol. Los lectores de esta carta a la cual Pedro dirigió tampoco son el centro de atención. El centro de atención es Jesús, nunca se olvide de esto. Y si examinamos este pasaje más detenidamente, lo que vamos a observar es una serie de eventos, y déjenme decírselos cuáles son. Por ejemplo, en primera de Pedro 3:18 mencionamos el sufrimiento de Cristo en referencia a la crucifixión, porque ahí fue donde Él sufrió. Y si usted lo lee cuidadosamente, este versículo, lo que tenemos aquí es el Evangelio de Jesús resumido en pocas palabras, porque aquí lo que dice es que el Señor Jesús murió una sola vez y para siempre, resolviendo con eso el problema del pecado universal, suyo y mío y de toda la gente. Si ve, antes de Jesucristo la gente vivía sin esperanza. A partir de Jesucristo, los pecados nuestros y suyos, de todos nosotros, pasados, presentes y futuros, quedaron resueltos, quedaron sepultados, crucificados, eliminados y olvidados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que observamos. Luego observamos que hay una predicación, lo cual dice aquí en el versículo 19, y después de eso observamos la resurrección de Jesucristo. Y finalmente nos dice dónde está Jesucristo ahora en el versículo 22, cuando habla de que Él ha ascendido y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo eso dice el credo apostólico. Y el credo apostólico está correcto porque sus palabras fueron extraídos de versículos bíblicos. Por lo tanto, es un documento histórico, es un documento teológico y es un documento correcto, digno de creer, porque está basado y fundamentado en la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Fíjese usted, el pasaje que les acabo de mencionar es 1 de Pedro 3, del 18 al 22. Pero entre los versículos 18 y 22, Pedro escribe un inciso. Y usted dice, ¿y qué es un inciso? Un inciso es algo que usted escribe cuando escribe una carta y usted lo menciona porque para usted es algo importante, aunque no sea pertinente al tema que usted está hablando. Pero igual lo menciona porque de acuerdo a usted, ese inciso va a completar el cuadro que usted quiere hacer. En este caso, Pedro completa el pensamiento que tiene en mente, añadiendo color, añadiendo cosas que raramente se mencionan en otra parte de la Biblia. Y eso ocurre entre los versículos 19, 20 y 21. Eso es un inciso. Eso es lo que Pedro añade entre los versículos 18 y 22. Un inciso. Y dentro de esas cosas que Pedro añade, hay dos que son dignas de mencionar, porque hoy en día son mal interpretadas y son causa de tropiezo para mucha gente. Y aquí estamos para clarificar toda esa desinformación que incluso en las iglesias se está predicando. Una de ellas es, y tiene que ver con el descenso de Cristo a donde estaban espíritus encarcelados en el infierno. Eso es lo que Pedro dice en el versículo 19. Eso es parte del inciso que él escribe. Y lo segundo, habla también de un bautismo que corresponde a esta figura mediante la resurrección de Jesucristo, un bautismo que los salva. Ahora bien, mucha gente toma esto fuera de contexto y hace que este versículo diga cualquier cosa que a ellos se les ocurra que quiere decir. Pero la realidad es que el bautismo no salva, porque eso tampoco es lo que este versículo está diciendo, porque eso es tomado. Aseverar eso es tomar este versículo fuera de todo contexto y la Biblia nunca dice que el bautismo salva. Por lo tanto, quiero aclarar, clarificar brevemente estos dos puntos y luego ver cómo estas verdades teológicas que encontramos en la palabra de Dios nos fortalecen a nosotros en medio de todas las circunstancias que podríamos
soportar en la vida. ¿Y sabe por qué? Porque son verdad, y eso es lo que creemos. Verdades que están basadas en la palabra de Dios y dichas por un Dios que es soberano, majestuoso y está a cargo de nuestras vidas. Bien, vamos entonces. En 1 de Pedro 3, 19 y 20 menciona un descenso. La palabra, las preguntas son, ¿quiénes eran estos espíritus? ¿Y qué clase de predicación llevó el Señor Jesús a estos espíritus? ¿Y cuál fue el resultado de ese descenso y de esa prédica que el Señor hizo a estos espíritus? Bien, para entender eso necesitamos leer el siguiente versículo, el versículo 20, que dice que estos espíritus en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Si ve, Pedro va en ese inciso al Antiguo Testamento, a Génesis 6, a la época de Noé. ¿Qué sucedía en la época de Noé? La humanidad estaba totalmente depravada. El Señor Jesús estaba cansado. La Biblia dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre al ver tanta depravación. ¿Qué sucedió? Que habían seres espirituales, probablemente ángeles desobedientes en la tierra, que se habían unido con mujeres aquí en la tierra y habían tenido relaciones ilícitas con ellos. Y eso fue lo peor que ocurrió a los ojos de Dios, y por eso es que la depravación era tal que el Señor Jesús se arrepintió de haber creado al ser humano y cogió a un justo, Noé, y le dijo: construye una barca porque voy a acabar con toda la humanidad y va a venir un diluvio. Y Noé le creyó a Dios, aún sin entender todo lo que Dios le estaba diciendo, porque palabras como diluvio, agua, barca, él no estaban en el vocabulario de Noé, porque él nunca había visto llover, nunca había visto una barca y no sabía exactamente nada de lo que se trataba. Sin embargo, le creyó, por fe le creyó. Construyó la barca, 120 años le tomó la barca, y durante esos 120 años que tomó en construir la barca, el Señor, Dios, fue paciente con la humanidad y tuvo paciencia, dándoles tiempo para que se arrepientan. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque si usted en estos momentos no tiene a Cristo, le digo que la paciencia de Dios es la que le está permitiendo a usted seguir viviendo. Solamente la paciencia. No es su inteligencia, no es su sabiduría, no es que usted se la sabe todo. Es la paciencia, la bondad, la gracia, la misericordia de Dios la que le está permitiendo a usted vivir, aun cuando en estos momentos usted no conoce a Dios. Pero no tome esa paciencia de Dios a la ligera, porque tal como en la época de Noé, esa paciencia de Dios se acabó. Y una vez que el arca estuvo construida y Noé y sus familiares, 8 en total, entraron con todos los animales, el Señor envió lluvia, hubo un diluvio y el resto de millares, cientos de miles y tal vez millones de personas murieron. Acabó con todo. Pues bien, entonces estos seres espirituales que pecaron en sus relaciones ilícitas con mujeres fueron juzgados y fueron puestos en un sitio especial que Pedro llama aquí cárcel, y el equivalente al infierno. Fueron juzgados por su perversión. Pero la predicación de la cual habla el apóstol Pedro no es que el Señor Jesús descendió y les fue a predicar el mensaje del Evangelio con el propósito de que esos espíritus perversos se arrepintiesen y fuesen salvos. No hay tal cosa. La palabra predicación que utiliza Pedro es la palabra proclamación, que en el idioma original significa a alguien que anuncia un decreto del rey, y no son necesariamente buenas noticias. Jesús fue a anunciar un decreto que venía directamente de Dios Padre, y no eran necesariamente buenas noticias para estos espíritus desobedientes. Y eso es precisamente lo que los versículos 19 y 20 dicen. Los versículos 19 y 20 describen un momento después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando su cuerpo fue bajado de la cruz, puesto en el sepulcro, y Él descendió a las profundidades de la tierra, donde estos espíritus perversos fueron puestos, y Jesús les proclamó su victoria sobre el pecado y su victoria sobre el poder
y su victoria y poder sobre el enemigo espiritual nuestro. Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo. Cuando les da esta declaración de que Él era el victorioso porque había derrotado el pecado y a todas las huestes de Satanás, estos espíritus recién se dieron cuenta de que todo el trabajo que ellos habían hecho en tratar de sabotear el trabajo de la cruz del Señor Jesús había sido en vano. Ahí se dieron cuenta. El Señor Jesús les proclamó su victoria y de esa manera los condenó de una vez por todas a una muerte eterna. Pues bien, la otra clarificación que quería hacer era acerca de que el bautismo salva, según mucha gente quiere entender del siguiente versículo, el versículo 21, pero eso no es lo que dice. Acuérdese que las aguas representaban destrucción y muerte. El diluvio no era para nadar, el diluvio representaba muerte, de hecho murieron todos, ya se lo acabo de decir. Y esas 8 personas se salvaron porque estuvieron en la barca. La barca fue el medio de salvación para estos. Y la iglesia cristiana primitiva en el primer siglo entendía muy bien el significado de la representación de la barca y frecuentemente relacionaba y veía un paralelismo entre la barca y la cruz. Así como la barca fue el medio de salvación para Noé y todos sus familiares, la cruz es el medio de salvación para usted, para mí y para toda la humanidad. Así que cuando nosotros nos sometemos al bautismo, entramos en las aguas, pero lo hacemos en el nombre de Jesús y declaramos sin palabras que hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando nos sometemos al bautismo es porque ya hemos creído. No nos bautizamos para recién creer, es al revés. Declaramos con nuestro testimonio de que hemos creído que nuestra fe está basada en el trabajo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo, como dice aquí, no salva, no limpia, no quita nuestros pecados, no hace nada. Simplemente es una declaración de que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en el Señor. Pues bien, yo había dicho que el proclamar estas palabras de estas confesiones teológicas que denominamos credos es más que simplemente afirmar nuestra fe en las doctrinas de la palabra de Dios. Estas declaraciones que nosotros encontramos en estos documentos históricos nos ayudan a fortalecer nuestras vidas en momentos en que la vida no es tan fácil. Eso es cierto. Y usted se pregunta, ¿y de qué manera estas doctrinas, estas enseñanzas, estas verdades que encontramos en la Biblia pueden hacer eso en mí? Pues de 2 maneras. Y con esto termino. Primera, cuando pasamos por sufrimiento injusto, es cuando nosotros recordamos la crucifixión. ¿En qué nos ayuda eso? En mucho, porque la crucifixión, el Señor Jesús sufrió un sufrimiento injusto. ¿Qué puede consolarnos más que el ser partícipe de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo? Este consuelo de que el Señor Jesús, siendo justo, padeció por los injustos como yo, me anima a confiar en el Señor en cualquier momento de mi vida. Y debe de animarlo a usted también, que cuando pasamos por sufrimiento injusto, usted no es el único, que el Señor Jesús pasó, Él sabe lo que se siente, Él entiende cómo usted se está sintiendo y nosotros podemos poner nuestra total confianza en el Señor y ser animados a través de la realidad y de la verdad que sabemos que el Señor Jesús no nos ha dejado solos, no nos ha desamparado, sino que está con nosotros en toda situación. Segundo, cuando el miedo nos roba la paz, usted lo que hace es recuerde la crucifixión, recuerde la resurrección del Señor. La pregunta es, ¿cómo puede la esperanza de que un día usted resucitará junto a Jesús y estará con Jesús? ¿Cómo esa esperanza puede echar afuera los miedos que usted tiene? Porque a decir verdad, todos tenemos miedo, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos ansiedades, todos tenemos afanes y a veces luchamos con cosas que son imaginarias y nuestra mente viaja a una velocidad increíble imaginándose cosas y nos llenamos
de miedos, cuando el miedo nos amenaza con robarnos la paz de Dios. Recuerde la resurrección del Señor Jesús. Mis amados, nadie conoce el mañana. Si usted se encuentra con alguien que dice que esto es lo que va a suceder mañana, esa persona no sabe lo que está hablando. Nadie conoce el mañana. Pero usted puede tener una profunda seguridad que las verdades que Pedro escribió en esta carta permanecerán para siempre, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. El cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra del Señor nunca pasará. Y cuando usted se sienta que las circunstancias de la vida hacen que su fe tiemble, que su fe tambalee, porque a todos nos puede suceder, recuerde las palabras de un hombre que la Biblia menciona, un hombre que siguió a Jesús, que tenía un serio problema con un hijo enfermo, afectado por un espíritu que lo tenía a su hijo desde que era pequeño mudo. Los discípulos no pudieron hacer nada, pero el Señor Jesús le dijo: ¿crees tú? Porque para el que cree todo le es posible. Y este hombre le contesta al Señor Jesús: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Nosotros también podemos decir lo mismo al Señor. Señor, yo creo que tú eres soberano. Yo sé que tú tienes el control de mi vida. Yo sé que tú estás haciendo que todas las cosas trabajen juntas para mi bien. Pero ayúdame en mi incredulidad, porque hay momentos en que mi fe tambalea. Así que estas verdades que usted acaba de oír, estas clarificaciones, estas realidades que están escritas, plasmadas en la palabra de Dios y también en estos documentos que llamamos credos, nos fortalecen en los momentos en que más las necesitamos. Espero que en esta semana estas verdades bíblicas, teológicas y confesionales que usted acaba de oír sean un motivo de una base para que usted se fundamente y salga adelante al margen de cualquier situación. Incline su rostro para orar. Padre, es hora de ponernos a cuentas contigo y confesar en lo que creemos. Entramos al arca, Señor, porque entendemos que es la única manera en que podemos ser salvos. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por la claridad de tu palabra y la simpleza y la precisión con que tú, Señor, la diste a los siervos que usaste para que la escribiesen. La creemos. La creemos de una manera intencional, deliberada. Y la creemos con gozo porque tu palabra es verdad. Con alivio declaramos que creemos en ti, Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Creemos que sufriste, Señor, injustamente, y sin embargo tu pago fue suficiente para lavar, limpiar y borrar todos nuestros pecados. Y ahora que tú has ascendido, Señor, creemos confiadamente que tú estás vivo y que vienes otra vez, por lo tanto te esperamos. Danos paz, danos esperanza, danos fortaleza, danos ánimo en medio de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, de lo que nos imaginamos y produce afán y ansiedad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Afírmanos, fortalécenos, guárdanos, cuídanos, danos alivio, danos entendimiento, danos fe, para que esa fe eche fuera todo el temor. Sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Sabemos que tú eres soberano, que la vida nuestra totalmente está en las manos tuyas. Sabemos que tú eres el que afirma nuestra suerte. Sabemos que tú nos cubres con el escudo de salvación, que tu mano derecha nos sustenta y que tu bondad nos hace prosperar. Pon paz en nuestras mentes, pon paz en nuestros corazones y ayúdanos, mi Dios, a vivir fundamentados en estas verdades que tú nos has hecho entender en esta mañana. Declaramos una semana de tu victoria en nuestras vidas. Declaramos una semana de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, de tu protección y de la provisión tuya en todas las necesidades nuestras, de nuestros familiares, esposos, esposas, hijos, nietos, porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Recibe la honra, Señor, la adoración y la alabanza en esta mañana.
te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre les pido que compartan este enlace y con la ayuda de Dios y la bendición de Él nos vemos el próximo domingo. Que tengan una feliz semana. Dios les bendiga.